Una inesperada revelación sacudió hoy a los seguidores más fieles de la exitosa pareja televisiva Cenk Torun y Mahsine Meravet. Todo comenzó con una entrevista que parecía una simple charla romántica, pero que ocultaba mucho más de lo que cualquiera podía imaginar. Lo que se dijo frente a las cámaras ahora está siendo cuestionado, y las redes sociales no han tardado en reaccionar. ¿Fue todo un montaje? ¿Un juego para distraer al público? La verdad, finalmente, empieza a salir a la luz. Durante semanas, los fans creyeron en la autenticidad de cada palabra pronunciada en esa famosa entrevista. Las miradas, los gestos, las sonrisas, todo parecía indicar una historia real de amor. Sin embargo, algunos detalles comenzaron a levantar sospechas entre los más atentos. Frases repetidas, silencios incómodos y contradicciones empezaron a ser analizados por los seguidores. ¿Fue todo ensayado? ¿Qué motivó este aparente engaño? Las dudas crecieron aún más cuando personas del equipo de producción comenzaron a hablar fuera de cámaras. Un miembro anónimo confesó que ciertas preguntas habían sido previamente acordadas. Incluso, algunas respuestas estaban escritas en notas que Mahsine habría repasado antes de la grabación. ¿Dónde quedó la sinceridad? ¿Era solo una actuación más? La prensa del corazón, siempre atenta a los movimientos de esta pareja mediática, no tardó en investigar. Los reporteros encontraron coincidencias entre esta entrevista y otra similar dada meses atrás. Las declaraciones parecían calcadas. Los tonos, las emociones, hasta los silencios, eran exactamente iguales. Algo no cuadraba, y eso fue el detonante para abrir una investigación mediática sin precedentes. Los seguidores, que siempre han sido el pilar del éxito de la pareja, comenzaron a expresar su decepción. Comentarios en redes sociales como "nos mintieron" o "todo era un show" se hicieron virales en pocas horas. La reputación de ambos actores comenzó a tambalear. El daño estaba hecho y las explicaciones eran urgentes. Cenk Torun, al verse rodeado de rumores, decidió guardar silencio. No emitió comunicado, no publicó en redes, no respondió preguntas. Esta actitud solo alimentó más las sospechas. Algunos pensaron que se trataba de una estrategia para calmar las aguas, otros lo vieron como una forma de evitar responsabilidades. Pero el silencio también comunica, y en este caso, decía mucho. Por su parte, Mahsine Meravet optó por una postura más activa. Compartió una imagen en sus historias con una frase críptica: "La verdad se esconde donde menos miramos". Esto encendió aún más las especulaciones. ¿Era una confesión indirecta? ¿Una burla al público? Nadie supo interpretar con claridad su mensaje. La controversia alcanzó un nuevo nivel cuando un antiguo amigo de la pareja apareció en un programa de televisión nocturno. Declaró que todo había sido una estrategia publicitaria. Según él, Cenk y Mahsine querían reforzar su imagen de pareja ideal para mantener el interés del público. Nada es casualidad en ese mundo, dijo tajantemente. La cadena que emitió la entrevista también fue cuestionada. ¿Tenían conocimiento del guión oculto? ¿Participaron activamente en el engaño?
Aunque negaron cualquier manipulación, su defensa no convenció del todo. Algunos periodistas señalaron que hubo una evidente intención de crear un espectáculo más que una conversación honesta. La situación se volvió aún más tensa cuando se filtraron imágenes del detrás de cámaras. En ellas se ve a Zenki Maasine revisando papeles junto al productor. No hay duda de que hubo preparación. El problema no era preparar una entrevista, sino venderla como espontánea. Y eso, para muchos, fue una traición. Entre los fanáticos más acérrimos surgieron grupos de debate para analizar cada detalle. Vídeos en cámara lenta, frases destacadas, gestos repetidos. Todo fue diseccionado como si se tratara de una escena cinematográfica. La comunidad se dividió entre quienes aún creen en la pareja y quienes se sienten profundamente engañados. Los efectos también se hicieron sentir en los proyectos personales de los actores. Marcas que los patrocinaban comenzaron a revisar sus contratos. Productores de televisión pusieron en pausa futuros proyectos. La credibilidad en el mundo del espectáculo es clave, y esta polémica no pasó desapercibida. La pregunta que ahora muchos se hacen es, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué los llevó a montar esta mentira? ¿Fue por fama, dinero, presión externa? Las motivaciones aún no están del todo claras, pero las consecuencias ya son visibles. Lo que parecía una simple entrevista romántica se transformó en un escándalo mediático sin precedentes. Mientras tanto, el público sigue esperando una explicación clara y directa. Un vídeo, una rueda de prensa, un mensaje. Algo que cierre esta historia de forma digna. Pero hasta ahora, el silencio reina y las especulaciones no cesan. Analistas de medios señalan que este caso marcará un antes y un después en la relación entre celebridades y sus seguidores. Ya no basta con mostrar sonrisas, ahora se exige transparencia. Los fans no quieren ser tratados como simples espectadores. Exigen respeto. Las redes sociales, por supuesto, han sido el campo de batalla principal. Hashtags como #entrevista falsa, #Zeng mentiroso y #Maasine nos engañó llegaron a ser tendencia global. Vídeos de reacción, parodias y análisis abundan en TikTok, YouTube y X. A pesar del escándalo, hay quienes defienden a la pareja. Alegan que todos los artistas tienen derecho a proteger su intimidad. Que una actuación en una entrevista no es necesariamente una mentira. Que quizás solo querían mantener su historia personal lejos de los focos. Pero esta minoría es cada vez más pequeña. Lo cierto es que este episodio ha demostrado lo frágil que puede ser la imagen pública de una celebridad. Lo que se construye durante años puede venirse abajo en cuestión de días. La confianza del público es difícil de recuperar. Las cadenas de televisión ya preparan especiales sobre el caso. Se espera que en las próximas semanas salgan más detalles a la luz. Quizás entonces sepamos toda la verdad. O quizás nunca la sepamos. Así es el mundo del espectáculo. El escándalo también ha servido de lección para muchos otros famosos. Algunos han comenzado a ser más cuidadosos en sus entrevistas.
Otros incluso han cancelado apariciones públicas por miedo a que sus palabras sean malinterpretadas. Finalmente, la historia de Zenki Maasine será recordada por mucho tiempo. No por su amor, no por su talento, sino por una entrevista que terminó siendo una gran mentira. Y aunque el tiempo cure las heridas, la desconfianza ya está sembrada.